USDIDEA Noticias, un espacio institucional de la Unión Sindical de Directivos Docentes del Departamento de Antioquia, aprobado por la Asamblea General de Afiliados, con la dirección de Juan Carlos Almirola Ayala, la coordinación de Antonio Estrada Saldarriaga y la producción de John Jaime Restrepo Quintero como secretario de Publicidad, Prensa y Propaganda. USDIDEA Noticias. Directivos docentes, sean bienvenidos a nuestro programa USDIDEA Noticias, cita que tenemos todos los miércoles a las 7:30 de la noche por nuestro canal USDIDEA TV. Hoy, compañero John Jaime, buenas noches. Buenas noches, Carolina, bienvenida y nuestros agradecimientos por estar en el programa. Saludamos de manera muy especial a todos los directivos docentes, a los docentes, a las familias y a las comunidades educativas que siempre nos acompañan. Especial saludo además para todos los integrantes de las diferentes filiales de la Federación Nacional de Directivos Docentes de Colombia. A todos los colegas que hoy se encuentran recluidos en los hospitales y que están de pronto en aislamiento en casa por alguna enfermedad, un abrazo fuerte en nombre de nuestra Unión Sindical de Directivos Docentes del Departamento de Antioquia. Bueno, en este programa y luego de esta semana de receso, y con las grandes preocupaciones que tenemos por el COVID, por el contagio, por el aumento que se ha tenido en nuestro departamento y sobre todo en nuestra capital, Medellín, trataremos algunos temas que se van a relacionar con nuestras actividades laborales, directivas de todas las instituciones del departamento de Antioquia. Bienvenidos a USDIDEA Noticias. John, hoy es nuestro programa número 12. Daré paso entonces a la reflexión pedagógica a cargo del señor Antonio Estrada Saldarriaga, el fiscal de nuestra organización. Muy buenas noches, rectores, coordinadores, directores rurales, queridos maestros, padres de familia, trabajadores del mundo. Bienvenidos a USDIDEA Noticias, nuestro programa institucional. Hoy titularemos este momento inicial como Reflexión de Vida. El coronavirus COVID-19, una terrible conjunción de los factores salud, economía, educación, pobreza, familia y cientos de aristas más que estamos viviendo en este terrible momento del mundo. El 11 de marzo de 2020, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, calificó lo que es el COVID como una pandemia. Al día siguiente, Estados Unidos anunció el cierre de sus fronteras a los extranjeros provenientes de Europa. Los mercados mundiales registraron caídas históricas. Los ciudadanos desabastecidos se enloquecieron frente a los mercados y los momentos de tener reserva en sus hogares. Por todo el planeta, los gobiernos impusieron toques de queda y otros declararon estado de emergencia. Escuelas y universidades fueron cerradas. Los aviones se quedaron en tierra. En los barrios más pobres de todo el mundo fue difícil cumplir con las restricciones, con el confinamiento. Grave la situación, sobre todo en América Latina y la desigual Colombia, donde la mayoría de la población vive de lo que gana en el día a día o son vendedores ambulantes que con las calles desoladas se quedaron sin los ingresos para supervivir. La maltrecha salud nuestra entró también en caos, en pánico y no llegó a cumplir con la demanda de una población enferma, sin servicios mínimos y con comorbilidades. Evaluando y a un año de respuesta al SARS-CoV-19, Colombia no da esperanzas con sus difusas políticas sociales desde el gobierno. La desigualdad aumenta y tenemos que decir claramente que el impacto del virus en la clase mediana y en las clases más pobres fue definitivamente catastrófica. El sistema educativo transita en medio de la incertidumbre y la crisis. Estamos a un año de lo que los expertos hoy le han cambiado de nombre y denominan
la sindemia. Este neologismo es el resultado de la fusión de los términos sinergia y pandemia y hace referencia a la interacción de epidemias o brotes de enfermedades con fenómenos sociales como la inequidad sanitaria, la pobreza y la violencia estructural que dejan múltiples consecuencias, lógicamente, sanitarias y sociales. Es decir, que las condiciones de enfermedad al juntarse con los problemas sociales y ambientales incrementaron la vulnerabilidad en los grupos y en nuestras poblaciones. Se requiere entonces una educación desde casa y no precipitar la alternancia obligatoria sin recursos, sin infraestructura y sin garantías de la defensa de la salud de toda nuestra comunidad educativa. Se requiere de una vacunación masiva en todos los rincones de la nación, una vacunación que sea equitativa, justa y rápida. Se requiere de una renta básica para pobres y trabajadores informales. Se requieren de políticas gubernamentales para combatir la pobreza y la desigualdad. Nos toca, en definitiva, también autocuidarnos, proteger las familias, exigir las condiciones mínimas de bioseguridad en todas las instituciones educativas y, en definitiva, prepararnos para confrontar a un gobierno indolente y tardo en sus acciones y en su atención al pueblo. Aquí hemos estado con nuestra reflexión en Usdidea Noticias. El programa La Noche de hoy lo estamos emitiendo desde nuestra sede sindical. Bienvenido, señor presidente, entonces a nuestro programa Usdidea Noticias. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias a todos los compañeros que nos siguen en nuestro programa Usdidea Noticias. Bueno, señor presidente, tenemos que usted hoy nos va a hablar del tema de reforma tributaria, temas de salud y el tema de las masacres que tanto ha venido afectando a nuestro país. Cuéntame entonces un poco de sus... y adicional también de las actividades que por este tema de pandemia se aplazaron. Entonces cuéntame un poco de esas actividades que se aplazaron por el tema de la contingencia. Bueno, gracias, Carolina. Queridas compañeras y compañeros, un abrazo fraterno, revolucionario. La situación de pandemia sigue siendo muy compleja y esto ha llevado precisamente a que tengamos que aplazar algunas de nuestras actividades, tanto las propuestas en las negociaciones con los diferentes entes certificados como las programadas directamente por la Junta Directiva de Usdidea. La primera, teníamos negociación hoy con el municipio de Itagüí, pero el pasado lunes se habló con el secretario de Educación, quien él, como presidente de la mesa o copresidente de la mesa de negociación en el municipio de Itagüí con los sindicatos de educación, ya ellos habían acordado con el alcalde sugerirnos aplazar presencialmente por 2 semanas las negociaciones y a cambio la solicitud de hacerlas virtuales. Nosotros les manifestamos que virtual por el momento no, que entonces aplazábamos las reuniones presenciales a que diera lugar. ¿Qué implicaciones trae esto? Que nos vamos a demorar un poquitico más en la negociación con Itagüí, pero es supremamente necesario, compañeras y compañeros, para que podamos lograr unos buenos acuerdos. En segundo lugar, también, Carolina, en el caso de Sabaneta. Con Sabaneta, mañana jueves íbamos a tener la reunión de negociación, la segunda porque la primera fue de instalación de mesa e inicio de negociación, pero también a raíz de la orden que emitió el gobernador de Antioquia de suspender para el área metropolitana ciertas actividades, nosotros en coherencia también vemos necesario y aprobamos pues que se pudiera suspender la negociación con el municipio de Sabaneta. Esta negociación continuará dependiendo pues también de cómo vaya
surgiendo las orientaciones o la necesidad también de seguir confinados o no, o con ciertas restricciones para el 22 y el 29 de abril. Básicamente esas dos, entonces ahí estamos. Para las otras actividades que teníamos con la Junta Directiva de USDIDEA, algunas actividades en las zonas, estas se reprogramarán precisamente para poder atender las necesidades de nuestros compañeros. Y hay una que es fundamental, y nos disculparán ustedes, compañeras y compañeros, sobre todo del oriente antioqueño. Mañana también íbamos a tener una reunión presencial con la Secretaría de Educación y el equipo primario en el municipio de San Rafael. Esta actividad la habíamos programado saliendo a la Semana Santa, pero por fuerza mayor ustedes comprenden que primero está defender el derecho a la vida, primero está en cuidarnos, en cuidarlos a ustedes. Por lo tanto, con la Secretaría de Educación del departamento se acordó aplazarla nuevamente. De pronto nos da un poquito de tristeza porque son las oportunidades que tenemos, pero primero que todo está defender el derecho a la vida. Ya después entonces miraremos en qué condiciones nos podemos reunir con la Secretaría de Educación y parte de su equipo primario para atender las inquietudes de ustedes, pero hay que obedecer respetuosamente el cuidado de la vida, el autocuidado. Si bien tenemos unas restricciones en movilidad también, es necesario que nos cuidemos. Hay cosas que no entendemos en este aspecto, compañeras y compañeros, y te lo digo también, Carolina, y es precisamente que se hacen unas restricciones para el Valle de la Urrá y para el Valle de San Nicolás, oriente cercano. Pero resulta que hay compañeros que se tienen que movilizar desde estos municipios que tienen una mayor restricción a otros municipios que no tienen tanta restricción. Entonces no entendemos eso. Nosotros le solicitamos respetuosamente a la gobernación de Antioquia que analice bien esta situación, que es necesario que nosotros nos cuidemos un poco más y ojalá se pueda entonces extender durante estas 2 semanas a todos los municipios del departamento de Antioquia, certificados y no certificados. Juan, para finalizar el tema de las actividades suspendidas, ¿se tiene pronto una fecha tentativa para retomar la actividad, en este caso de San Rafael? No, quedamos con la asistente, la señora María Angélica, la asistente de la Secretaría de Educación del departamento, en volver a organizar agenda de acuerdo precisamente al diagnóstico y de acuerdo a las órdenes que den desde la gobernación de Antioquia. Digo órdenes porque es a través de una resolución, a través de un decreto que se emiten estas restricciones, entonces hay que acatarlas con toda la responsabilidad, pero les estaremos informando a todos ustedes. Listo, entonces estaremos atentos para desde nuestro programa también informar las fechas en que se reprogramarán estas actividades. Señor presidente, el problema de las masacres. Carolina, y en general para todos ustedes, apreciados colegas, muy doloroso. En este solo 2021 tenemos 25 masacres con 90 personas asesinadas. Si bien el partido de gobierno, el presidente manifiestan que no son masacres, sino que son homicidios múltiples, nosotros como organización sindical, como defensores de derechos humanos, seguimos manifestando que son masacres. Y es doloroso precisamente porque nos hemos vuelto indolentes ante este tipo de situaciones. Parece que ya no nos duele que haya un muerto, parece que no nos duele que sigan asesinando, que sigan masacrando a líderes sindicales, a defensores de derechos humanos, a firmantes de paz, a defensores de los territorios, a defensores de los páramos, a los indígenas, a los afrodescendientes. Estamos en una situación tan compleja que el gobierno al respecto se queda callado, no dice nada.
y lo repito como lo he dicho en otros espacios, e incluso aquí mismo también en nuestro programa, el gobierno es cómplice por acción o por omisión. Y debemos recordar que hace casi 4 años, cuando se firmó el acuerdo de paz, el gobierno destinó 6.000 efectivos de la fuerza pública para que se desplazaran al sur del país a cubrir las zonas donde hacía fuerte presencia las FARC. Sin embargo, es en esa zona donde hay una mayor victimización de los líderes sindicales. Entonces es muy complejo este panorama, compañeras, compañeros, y nosotros como sindicalistas, como organización sindical, si bien estamos para defender la educación pública y defender los derechos de los directivos docentes y el magisterio en general, tenemos también que elevar nuestra voz de protesta, de rechazo ante el silencio cómplice del gobierno nacional por estas masacres. Señor presidente, sigamos entonces con este otro tema también complejo y que aqueja bastante a nuestro gremio, y es el tema de la salud. El tema de la salud es muy complejo, bastante. Tenemos compañeros en este momento que están en la UCI, tenemos compañeros con COVID que están en sus casas, pero igualmente atendidos, y no necesariamente por el prestador de salud que tenemos nosotros, la región 8, Antioquia Chocó. Red Vital UT no atiende al magisterio antioqueño ni a los beneficiarios. Es muy complejo decirlo. El pasado 26 de marzo tuvimos reunión del Comité Territorial del Fondo de Prestaciones Sociales y la queja fue esa, tanto por parte de las secretarías de educación como parte de las organizaciones sindicales. Es preocupante que el prestador de salud manifieste continuamente que está haciendo las cosas bien y en una connivencia con el FOMAG digan que todo está dentro de lo normal, que ellos están cumpliendo, cuando la realidad es otra, cuando se están muriendo nuestros compañeros y sobre todo una población muy desprotegida como son los pensionados, sin que Red Vital los atienda como deba ser. Hay una gran defensora incluso en la Secretaría de Educación de Antioquia, la doctora Cecilia Suárez, defensora del sistema de salud, de que nos atiendan bien a nosotros, y ella manifiesta ya su impotencia porque todo lo que ella dice no tiene eco y Red Vital incumple. Tenemos el peor prestador de salud para el magisterio colombiano, el peor. Si antes nos quejábamos precisamente de la Fundación Médico Preventiva, con la Fundación Médico Preventiva había al menos la posibilidad de dialogar y solucionar. Aquí no hay posibilidad. Entonces es muy complejo, las quejas son reiterativas y ellos no atienden. Ellos se vienen enriqueciendo a costa del magisterio antioqueño y no nos atienden a nosotros, sabiendo que primero que todo está el derecho a la vida, a la salud. Entonces es muy complejo y yo pienso que en otros espacios seguiremos hablando al respecto. Bueno, señor presidente, si aquí nos ponemos a mirar, hay tantos temas tan complejos. Todos empezamos con ese tema de complejidad, porque es que no dejemos atrás el tema de la reforma tributaria. ¿Qué nos cuenta entonces usted acerca del tema económico para nuestro país, la economía de nuestro país? Bueno, si bien para nosotros como organizaciones sindicales la economía está siendo gravemente afectada por la pandemia, antes venía muy afectada, pero por cuestión de la pandemia la economía se ha afectado mucho más, mayor desempleo, y el desempleo sobre todo en las clases más populares, en la clase trabajadora. Si bien han tenido que cerrar empresas, las que han cerrado son famiempresas o pequeñas empresas, las grandes empresas no. El gobierno, en una situación demasiado compleja como esta la que estamos viviendo, cuando hay tanto desempleo, cuando hay tanta hambre, cuando hay tanto cierre de empresas, de famiempresas o de pequeñas empresas, le da por hacer o proponer una tercera en el gobierno del señor Duque, una tercera reforma tributaria.
reforma que afecta enormemente a la clase media y a la clase trabajadora, no a los ricos del país, no a los empresarios. ¿Qué pretende el gobierno del señor Duque con su ministro Carrasquilla? Esperan recaudar 25.4 billones de pesos, que esto representa el 2.2% del Producto Interno Bruto. ¿A quiénes más afecta? A la clase trabajadora, porque ellos esperan recaudar en el solo IVA alrededor de 10.5 billones de pesos. Pero igualmente ellos esperan también recaudar de impuestos a las personas naturales un 16.8 billones. Y en cambio, a las personas jurídicas un solo 3 billones de pesos, para un total de 25.4 billones de pesos. Sería más, pero ellos están cargando alrededor de 5.10 billones de pesos del Sistema General de Participaciones, que saldrían directamente de esa reforma tributaria. Entonces, así ellos manifiesten de que no se va a afectar la canasta familiar, la propuesta es afectar la canasta familiar. Entonces es muy complejo en un país donde hay mucha hambre, donde hay desempleo, donde no hay oportunidades precisamente de acceder a unos programas de gobierno, porque esos programas de gobierno están destinados al bolsillo, digámoslo así clarito, al bolsillo de unas grandes empresas. Esas sí son las que de verdad se benefician. Pero también hay algo muy grave, Carolina, y en general compañeros, especialmente es que están buscando gravar a los compañeros pensionados, gravar las pensiones de nuestros compañeros, que si bien toda la vida estuvieron trabajando, estuvieron ahorrando para poder tener un ingreso digno al final de sus días, y que les toca pagar no un 4% en salud, sino un 12%, fuera de eso que les graben las pensiones. Esto no tiene presentación. Esto de verdad no tiene ninguna presentación para el pueblo colombiano, el pueblo trabajador. ¿Que nos afecta a nosotros directamente? Sí, compañeros, nos afecta, porque muchos de ustedes ya están pensionados y esto entonces los va a afectar. Por eso nos tenemos que poner en pie de lucha para poder defender nuestros derechos y estar al lado del pueblo trabajador. Porque ¿qué están diciendo? Que las grandes pensiones, que de 7 millones de pesos en adelante, ¿cuántas personas tienen una pensión de 7 millones de pesos? Ahora, las grabarían igual, pero es que ya hay una deducción muy grande que le hacen a los compañeros pensionados. Entonces no es justo que el pueblo trabajador y la clase media tenga que aguantar una reforma tributaria que busca, ellos con la pretensión de hacer un equilibrio social, de generar empleo. Se ha visto desde el gobierno del señor Álvaro Uribe que esas reformas tributarias, esas reformas pensionales y laborales en ningún momento generan empleo. Entonces, compañeras y compañeros, grave esta situación, tenemos que estar atentos, tenemos que estar en pie de lucha con todas las organizaciones sindicales, las federaciones, las confederaciones, las centrales unitarias de trabajadores, en general las centrales de trabajadores, para poder defender el derecho a un trabajo digno, el derecho a una pensión en condiciones de dignidad, que nada tiene que ver con la dignidad desafortunadamente en este país. Bueno, presidente, muchas gracias. Muy sustanciosa esa información en la noche de hoy. Pero entonces vamos a continuar con otro programa y para eso voy a dar paso a mi compañero de prensa y propaganda, el señor John Jaime Restrepo Quintero, para que nos hablen acerca de los 478 instituciones educativas que hoy nuevamente ingresaron en Estudio en Casa. Presidente Juan Carlos, hay un tema álgido para todos los directivos docentes de Colombia y es la circular externa número 026 que fue emitida el 31 de marzo.
Pero en ese tema de obligatoriedad a la alternancia, donde la ministra se supone que todas las instituciones tienen las condiciones de infraestructura y tiene el protocolo de bioseguridad y tiene toda la planta de cargos, antes de eso pensemos en que ya se determinó el permiso al departamento de Antioquia para suspender la alternancia y poder iniciar nuevamente el trabajo en casa con los estudiantes, justamente por el hecho de la pandemia. Entonces tenemos que hacer un análisis, señor presidente. Hace 30 años venimos con problemas en la educación de Antioquia, donde creo se deben de heredar las necesidades que se tienen en las instituciones, pero no se heredan, porque las instituciones del departamento de Antioquia no todas cuentan con esa condición y esa capacidad para volver a la alternancia. Y en esa circular externa se obliga a volver a la alternancia. Usted como abogado, como maestro, como coordinador, como defensor de los derechos humanos, ¿cómo ve y cómo piensa retomar y tomar una postura como sindicato? Porque hoy parece que prevalece para el país más la economía que la salud. ¿Cuál es su concepto? John Jaime, es muy complejo mirar esta situación por varias razones. La primera es que nosotros buscamos siempre proteger la vida como el derecho sublime sobre el que se pueden depositar los demás derechos. Entonces es importante resaltar eso. En segundo lugar, ya no es solamente el Ministerio de Educación quien presiona para que regresemos a las instituciones educativas en la modalidad de alternancia, sino también el Ministerio de Salud. Ellos desconocen por completo cuáles son las realidades de la educación pública en Colombia. Usted lo manifestó. Tenemos 30 años y muchos más, donde hemos heredado precisamente unos vacíos muy grandes en materia de inversión en educación pública, que con la reforma que se hizo en el 2001 al sistema de transferencias, llamado hoy Sistema General de Participaciones, por el contrario, profundizó ese abismo. Entonces, el hecho de que nos digan que hay que volver, que hay que retomar, que es necesario que los niños se encuentren, sí, claro que sí. Yo pienso que nosotros estamos de acuerdo en que es importante el regresar a la presencialidad, pero con condiciones. Nosotros lo hemos manifestado como organización sindical y como federación. O sea, es importante ese encuentro, ese ver al compañero físicamente, no a través de una cámara, es supremamente importante. Pero las condiciones de nuestras instituciones son otras, es otra la realidad. Entonces, yo creo que es muy fácil decirlo desde un escritorio, que hay que ya regresar, que hay que continuar ese proceso. Sí, hay que continuar el proceso, pero es que el dinero que han girado desde el gobierno nacional, precisamente para poder implementar ciertos protocolos en las instituciones educativas, no se ve reflejado. O sea, no se ve reflejado. Y el gobierno piensa que por mandar 19.000 millones de pesos a un ente certificado ya está cumpliendo y va a cubrir las necesidades, cuando en la realidad a cada institución le correspondería 1,5 millones, 2 millones de pesos anuales para poder implementar un proceso de esos. O sea que es muy complejo. Cuando a nosotros el nominador nos dice que vayamos a trabajar, claro que hay que ir a trabajar, pero con condiciones, porque nosotros también tenemos el uso legítimo de poder exigir nuestros derechos, ¿sí? Claro que nosotros vamos a trabajar, y es más, es que nosotros nunca hemos parado. El magisterio colombiano, el magisterio antioqueño nunca ha parado en su labor, incluso implementó mucho más tiempo del que en la presencialidad lo hacía para poder cubrir sus clases, el encuentro con los estudiantes, con los padres de familia, con los pares. Entonces ha sido muy complejo. Entonces, nos obligan, nosotros tenemos que decir que no están dadas las condiciones. Y compañeras, compañeros,
tenemos que ser nosotros también muy justos en nuestro proceder, con todo respeto se los digo. ¿Por qué? Porque es que a veces por salir a cumplir ahí mismo lo que dice el nominador, estamos cayendo en otras circunstancias que son muy complejas. Y en cuanto a lo que usted dice, por ejemplo, que ya el Ministerio de Educación ordenó que durante 2 semanas, esta que ya está por la mitad, y la próxima semana, lo que es el Valle de la Aburrá y el Valle de San Nicolás u Oriente Cercano, entonces haya clases virtuales y no presenciales. Y en los demás municipios, sí las clases en alternancia, o sea, muy complejo, porque hay compañeros que desde Medellín se tienen que desplazar a Santa Fe de Antioquia o a Sopetrán a dar clases presenciales. Entonces, se tocan 2 realidades. Una, cuando está en el Valle de la Aburrá, cuando se desplaza al occidente de Antioquia, es otra realidad, y luego regresa a esta realidad que está tan compleja, donde no hay camas UCI disponibles, donde hemos bajado completamente la forma de cuidarnos, de autocuidarnos, donde el COVID en una de las fases está mucho más mortal, mucho más letal que al principio. Entonces es muy complejo, hay que seguir trabajando, hay que seguir buscando la forma de que nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes, el personal también que está en la tercera jornada pueda beneficiarse de ese derecho a la educación, pero con condiciones dignas, no con cualquier condición. En nuestras pinceladas sindicales le estamos diciendo a todos nuestros colegas, directivos, maestros y comunidad educativa que estamos augurándoles en esta primera semana felices Pascuas de la Semana Mayor, que se hayan relajado, que hayan descansado y que retornen, como les toca a algunos, a trabajar desde casa y a otros desde la alternancia, porque lo que se viene, nada fácil. Abril, en medio del tercer pico de la pandemia, será un mes de lucha y de confrontación con el gobierno. Va a ser un mes de entrar a mirar desde nuestras organizaciones sindicales lo que tiene que ver con la defensa de lo gremial y la defensa de nuestro pueblo. Hoy las organizaciones sindicales, sociales, políticas y comunitarias deben de aprestarse unidas para enfrentar la perversa reforma tributaria, que por fortuna ya ha entrado en choques. No hay unidad de criterios entre el Congreso y el Gobierno Nacional. Definitivamente es un momento político coyuntural en el que nosotros tenemos que entrar a hacernos partícipes de la defensa y de la lucha de los más caros intereses del pueblo. El 28 de abril, la convocatoria es al paro nacional como lo ha definido el Comité Nacional del Paro del mismo, porque el pueblo así lo ha precipitado el gobierno nacional, volverá a las calles, volverá a la protesta. Nos volvemos a encontrar defendiendo los más caros intereses de nuestras comunidades y del pueblo. Compañeros, es inconcebible que desde las altas esferas del gobierno se defina que el chocolate, que el café, que el azúcar, que la sal no son productos básicos de la canasta familiar. Esto definitivamente no se le ocurre sino a un gobierno obtuso como el de Duque. Vayan pues increíblemente que se nos vayan a dar en el IVA unos aumentos que sabemos van a afectar los pobres ingresos del pueblo colombiano. Por eso aquí prima la unidad, la conquista y la presión al gobierno y a los sectores políticos que mandan y que definen en Colombia. Reclamamos desde el Comité Regional del Fondo de Prestaciones Sociales y de Salud y desde este espacio que asuma como debe ser la EPS de los maestros, que atienda al magisterio como debe ser, que la fiduciaria, la previsora, que es nuestra EPS, no es Red Vital. Red Vital se convierte en una IPS que asuma, que mire las dificultades que estamos teniendo en la prestación del servicio. Les decimos, compañeros, que es grave que las incapacidades por el COVID dan descuentos,
porque a esta fecha, a hoy, el COVID no es considerado como una enfermedad profesional. Entonces, grave esta situación, porque además de pandemia, porque además del confinamiento y los problemas de la salud, muchas veces pagados de manera particular, no se consideran hoy una enfermedad profesional. El ente certificado de Bello tendrá mesa de trabajo el 9 de abril con la fiduciaria y la previsora, donde hay muchos trámites de prestaciones sociales pendientes. Les contamos igualmente que el ente certificado de Medellín, y muchos, entre ellos el de Antioquia, ya ha sido una pelea mía, una pelea de Antonio Estrada como vocero de ustedes en la veeduría de salud y como defensor en lo que tiene que ver con el comité regional. Estamos solicitando mejor atención con las citas de psicología y de psiquiatría. El problema de la salud mental hoy para nosotros es sumamente grave. De igual manera les estamos diciendo que el ente certificado de Río Negro reclama más celeridad con las pruebas COVID. Dicen que la Secretaría de Educación de ese municipio parece una IPS resolviendo situaciones en este campo de la salud, de la pandemia y del COVID. También se está reclamando desde el municipio de Itagüí, como lo hacen otros entes, que nos preocupan las problemáticas que tenemos con las citas médicas y las citas con especialistas que a veces se nos están prolongando demasiado. Desde este espacio también estamos pidiendo a Dios que se nos recupere el colega de la Junta Directiva, don Gabriel Medina, que ha sufrido el COVID. Lamentamos la muerte de muchos compañeros, la enfermedad de otros, de maestros, de directivos y del núcleo familiar, porque no está dando la salida el sistema de salud colombiano, ni está dando salida la entidad prestadora de salud a las necesidades y a las problemáticas de una Antioquia que anda disparado en el contagio e infortunadamente en las muertes, no solo de los que son directamente prestadores del servicio de la educación, sino de las personas cercanas a los núcleos familiares. Con Antonio Estrada fue el momento de las pinceladas sindicales. Después de las pinceladas sindicales de nuestro fiscal, me corresponde despedirme, como siempre, dándole los agradecimientos a todos ustedes por estar acompañándonos en este programa. Recuerden que debemos de cuidarnos mucho. No olviden que la disciplina ante todo para poder evitar este contagio y este pico tan avanzado del COVID. Necesitamos continuar vivos y necesitamos estar felices con muy buena salud, porque no podemos olvidar que nuestra EPS Red Vital no cumple con las condiciones de atención a nosotros los maestros. Hasta el próximo programa. Muchas gracias. Como dijo mi compañero, hemos llegado al final de nuestro programa. No olviden obviamente suscribirse a nuestro programa USDIDEA TV, hacer clic en manito arriba, que nuestra sede sindical está ubicada en la calle 60, número 4937, que la asesoría jurídica se presta los jueves y viernes desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Los esperamos en nuestro próximo programa el miércoles 14 a las 7:30 de la noche por nuestro canal USDIDEA TV. Hasta pronto, los esperamos.